Usted está viendo Canal 33. www.canal33.tv. Veo, lo creo. Buenas noches y bienvenido a las 8 en punto. La Cancillería salvadoreña realizó ayer un segundo foro de consulta sobre la ratificación de El Salvador a el Estatuto de Roma, o lo que también se conoce como la Corte Penal Internacional. Obviamente un tema importante que se ha debatido bastante en nuestro país. No somos parte todavía del Estatuto de Roma, hay ciento y tantos países ya adheridos desde que, bueno, el Estatuto de Roma se creó en 1998 y se constituyó el año 2002. De esa fecha para adelante hemos estado discutiendo y analizando si es conveniente o no, hay pros y contras, pero aparentemente en el último tiempo el gobierno ha hecho, digamos, una avanzada para poder llegar ya a una resolución lo antes posible. Para hablar sobre este Estatuto de Roma tengo a dos personas directamente vinculadas con el tema. Me refiero a Cristian Benaveser, quien es presidente de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Buenas noches, Cristian, bienvenido. Muchas gracias. Y René Villas, quien es director de la Secretaría de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Buenas noches. Bueno, el Estatuto de Roma es un acuerdo de países que nació bajo el amparo de las Naciones Unidas el año 1998, después se fue creando el Estatuto que creó la Corte Penal Internacional hasta el año 2002. ¿Cuántos países hay en este momento? Porque tengo diferentes cifras, tengo 111, 139, 120, ¿cuántos son los países que han adherido? 111 Sí, los países. Es el número de países que votó en favor en el marco de la conferencia diplomática en Roma, pero somos 111. Los países que actualmente son parte han ratificado el Estatuto de Roma. Que han ratificado el Estatuto de Roma. ¿El resto de países están en compás de espera? ¿Cuántos países han dicho definitivamente no? ¿Cuántos países están en este momento en análisis? Bueno, me parece que hay muchos países que están en un momento de análisis, pero también siempre hay cambios de gobiernos, hay cambios de políticos. Me parece que no hay un no definitivo de nadie. Esperamos que en el futuro, no será mañana o el día después, pero en el futuro vamos a tener todos como Estado partes. Cuéntame, ¿cuál es la configuración que tiene en este momento esta Corte Penal o Estatuto de Roma? ¿Qué es el Estatuto de Roma? ¿Qué es la Corte Penal? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Y qué es la Asamblea de Estados Partes? Bueno, el Estatuto de Roma es el tratado que forma la base de la Corte. Bueno, entonces la Corte fue establecida por el Tratado de Roma. Ya. Esta es la relación. Y nosotros, yo soy el presidente de la Asamblea de Estados Partes. Nosotros somos los estados que han ratificado el estatuto y damos el apoyo político y financiero a la Corte. Y la Corte es una institución independiente. ¿Y por qué es una Corte? Y trabaja de manera independiente de la interferencia de los estados. ¿Esta es una Corte que tiene sede en Roma, tengo entendido? No, en La Haya. En La Haya, perdón. Sede de La Haya, que está constituido por es un tribunal de cuántos jueces. ¿Estos jueces cómo se eligen, cómo están ahí, por qué? Somos nosotros, los estados, que elegimos a los jueces. Hay 18 jueces de todas las regiones del mundo, de ambos sexos. Y el fiscal también es elegido por nosotros, los estados. ¿Es un fiscal? Un fiscal. ¿Un fiscal y Luis Moreno Campo, de Argentina. ¿Ya? ¿Y cuántos jueces? 18. 18 jueces. Sí. ¿Que están permanentemente viendo casos? Sí. ¿Hay en este momento casos que están viendo? Sí, tenemos casos. Tenemos un caso, el caso más avanzado es el caso de Toma Lubanga, un milicia de Congo. Y tenemos otros casos en Congo y en otras partes de África, sí. Ahora, ¿de qué se trata esto? ¿De hacer la justicia universal? ¿De qué? ¿De hacer la justicia universal? No, se trata de una corte de último recurso y la corte puede actuar solo en casos donde las autoridades nacionales no pueden o no quieren
investigar o criminalizar a los crímenes. Y la jurisdicción de la Corte es limitada a los crímenes más serios del derecho internacional. Entonces, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. ¿Cómo se determina que un tribunal local no quiera seguir el caso? O sea, porque se habla de dos opciones, o incapaz o no quiere seguir el caso, no se ha interesado. ¿Cómo se puede determinar objetivamente eso? Bueno, si en un caso de incapacidad es fácil, puede ser un Estado fallido o puede ser como la primera situación investigada por la Corte, era la situación en Uganda, y era el Estado mismo, Uganda mismo, que vino a La Haya y lo pidió. Sí, y lo pidió. Entonces es fácil. Pueden ser casos más difíciles. En los casos más difíciles hay un análisis de la Fiscalía para ver si hay una voluntad política y la capacidad del Estado. ¿Quién determina la capacidad? ¿La Corte Penal? Sí, sí. La Corte Penal determina. Sí. Ya. Cuando se habla de justicia supranacional, ¿esto es un concepto real para el mundo de hoy? O sea, ¿es lo que se busca en casos determinados? Pues efectivamente, siguiendo el proceso histórico que nació en Nuremberg y los tribunales militares de Tokio, las Naciones Unidas decidieron en un momento X, ante lo que ocurría en Europa, en los Balcanes y en el África, establecer tribunales ad hoc. Estos tribunales fueron criticados por algunos países por considerar que carecían de la legitimidad que sería preciso. Y precisamente a raíz de aquello se inició un proceso que culminó en la adopción del Estatuto de Roma en el 98, en donde participaron absolutamente todos los estados del mundo. Es decir que esta Corte pues nace no por voluntad de un órgano político como puede ser el Consejo de Seguridad, sino por voluntad soberana de los estados que lo han integrado. Y esta es la realidad internacional de hoy. Existe una corte permanente para juzgar a los individuos por los crímenes que habrán cometido y tiene la legitimidad de la cual no se podía dar a los otros tribunales. Ahora, una persona que sea sometida a juicio en la Corte Interamericana Penal Internacional, ¿tiene que ser llevado a la justicia o puede ser juzgado sin que se presente, sin que haya un acto presencial? No existe el caso de juicios de inocencia del acusado. En el caso del Estatuto de Roma eso no es factible. Es decir, tiene que ser arrestado, tiene que ser llevado a la corte. ¿Arrestado por quién? Bueno, la obligación del arresto incumbe a los estados partes.